Bienvenidos a Ceramil Experts. Soy Albert Ramírez y hoy os voy a enseñar cómo diseñar una férula de descarga o Michigan en nuestro software Ceramil Mind con base Exocad. Bien, en el día de hoy os voy a enseñar cómo realizar un diseño de este tipo de férulas de descarga. En este caso vamos a diseñar una superior, en el cual pues, recibimos unos archivos de escáner intraoral. Como podéis ver, los archivos 3D son PLI, incorporan además pues, de la forma, el color de los dientes y la encía del paciente, y además de ello estos archivos incorporan el aumento de dimensión vertical que el clínico requiere para este paciente en concreto. Hay dos maneras de diseñar este tipo de trabajos, uno con modelos en máxima intercuspidación y otro con el aumento de dimensión vertical ya realizado en clínica, en boca, en el paciente. Yo prefiero el segundo, ya que cuando el aumento de dimensión vertical se realiza en la clínica existe una retrusión del modelo inferior, con lo cual la mordida y después los movimientos dinámicos son mucho más fieles a la realidad, ya que bueno, en definitiva, el articulador virtual de Exocad o Ceramil Mind, si no viene acompañado de un arco facial digital como el de Zebris de Amann Girrbach, no lo puede reproducir con total fidelidad, ¿no? Por eso yo prefiero que cuando en la clínica dental nos toman escaneados intraorales, nos tomen el escaneado intraoral superior, el escaneado intraoral inferior, y después cuando toman la mordida, en vez de hacerlo en máxima intercuspidación, que lo hagan con el aumento de dimensión vertical requerido para este paciente, ¿de acuerdo? Bueno, el database lo relleno de una manera tradicional, normal, cliente, paciente, técnico, y en la parte de las férulas, férula de descarga. Si hubiese un diente ausente, férula de descarga diente ausente, que también lo tenemos, ¿de acuerdo? Pues para que lo rellene con un hueco, como con una especie de mantenedor de espacio, y así pues evitar que los dientes se puedan mover durante la noche o durante el tiempo que el paciente lleva esa férula colocada en la boca, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí guardo la información, importo archivos STLs y le doy al botón de diseñar, al botón de Ceramil Mind, ¿de acuerdo? Una vez llegados a ese punto, nos encontramos en esta fase, en la primera fase del diseño, en el cual puedo ver el modelo superior flotando en la pantalla, ya que yo voy a diseñar una férula de descarga en el modelo superior. Si la fuese a diseñar en el modelo inferior, aquí vería el modelo inferior. Y en lo primero, antes de empezar, que me fijo es que el modelo, tanto el superior como el inferior, no tenga defectos de escaneado, ¿de acuerdo? Hay que ser bastante meticuloso en esta fase. Además de eso, normalmente cuando trabajo con escáner intraoral es muy común que esta parte de aquí sea demasiado larga y colisione con el modelo superior. De ser de esa manera, si veis que los STLs o los PLIs chocan entre ellos, recortadlos, editarlos, botón derecho, modo experto, botón derecho, editar malla, para que así de esta manera no tengáis ninguna colisión y estas colisiones entre los STLs no afecten de manera negativa después a la hora de montarlo en el articulador virtual, que esto es algo que ocurre o que te puede ocurrir. Además de eso, fijaros, este tipo de defectos que es muy común en los archivos de escáner intraoral encontrártelos, intentar eliminarlos o intentar trabajarlos antes de empezar a diseñar la férula, porque si te lo encuentras durante el proceso de diseño ya ahí sí que es un poco más complicado de modificar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí, botón derecho, editar malla, vamos a eliminar este defecto y vamos a poner al día a nuestro clínico, al día a nuestra parte clínica del trabajo, de que aquí teníamos un defecto y de que hemos tenido que modificar los datos escaneados y que es posible que tengamos, bueno, algún punto donde la férula le cueste un pelín entrar en este sector posterior, ¿de acuerdo? Yo, no obstante, lo que sí que también se puede hacer es editar también los datos escaneados de manera libre y añadir un pelín de volumen, pues en esta parte de aquí, añadir un pelín de volumen para que en todo caso pues tenga espacio y que no vaya con demasiada fricción o tenga un punto de contacto prematuro en esta fase de aquí. Una vez ya todo revisado y editado, ahora ya está totalmente limpio el modelo, voy a ir directamente a mi asistente y voy a empezar con el juego, voy a empezar con el diseño de mi trabajo, ¿de acuerdo? Primero de todo, pues eje de vista, y segundo de todo vamos a diseñar una especie de vacuum virtual. Lo primero que voy a escoger es el eje de inserción de mi férula de descarga. Yo intento escoger un eje de inserción lógico, pues el más vertical posible mirando las caras oclusales, y así de esta manera el software marca un ecuador retentivo de mis piezas, ¿de acuerdo? Esto va a ser muy útil a la hora de diseñar el perímetro de la férula de descarga, ¿de acuerdo? Además de eso, pues aquí podemos
a darle más o menos fricción a la férula de descarga, a mi aparato. Y aquí, en esta parte de aquí, abajo a la izquierda, en el asistente, donde estoy señalando con el ratón, puedo hacer que tenga más o menos retención mi férula. En la parte de arriba, aliviar retenciones, dar más o menos fricción, retención. En la parte de abajo, hacer que la férula quede, pues bueno, un poco más retentiva o menos también, dependiendo de todos estos parámetros que veo aquí, ¿de acuerdo? Yo normalmente lo que suelo hacer es aumentar un pelín, un pelín el límite de las retenciones, ¿de acuerdo? El ángulo de las retenciones lo suelo dejar o en 2, tal y como sale de serie, o en 1,5. Esto es mi gusto. El gusto que, o sea, la parametrización que yo utilizo en función de lo que yo os enseñe a hacer la primera férula de descarga, y a partir de ahí, dependiendo cómo os quede, ya sabéis cuál es un valor estándar, ¿no? Para modificar a vuestro gusto o a gusto del consumidor, del clínico o del paciente. Y yo, en este caso, en las férulas de descarga normalmente reduzco un pelín, a 14%, el suavizado de la férula de descarga, para que tenga un pelín más que se reproduzca más la parte interior de la férula y que quede con un poquito más de retención. Además de eso, grosor mínimo, si me da espacio, si me da lugar, lo suelo aumentar un poco siempre para evitar que me queden zonas demasiado delgadas en cualquier lugar de la férula y que luego en el proceso de producción me pueda haber afectado de cualquier manera. Si trabajo con un escáner con un centro de fresado, que me la tiren para atrás y me la hagan repetir porque quede demasiado delgada, o si me la voy a fabricar yo en mi impresora o en mi fresadora en casa, pues que me quede lo más compensada posible para que cuando retoco oclusión o en el contorno periférico no me quede demasiado delgada la férula, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, pues el software ya genera un vacuum virtual respetando todos los valores del asistente, y yo, en este caso, eventualmente también lo que hago es introducir un poco más estas partes interdentales solo del sector posterior. Recordad que esto es lo que a mí me gusta hacer y lo que a mí me funciona. Vosotros lo podéis utilizar pues en los primeros trabajos y en función de los resultados que obtengáis, reproducirlo en los siguientes o no, o hacerlo con más o con menos intensidad en los siguientes, dependiendo del resultado de los primeros, ¿de acuerdo? Yo siempre introduzco un pelín más, pues, esas zonas interdentales en el sector posterior para ganar retención de mi férula y sobre todo que no se me caiga la férula de descarga, porque al final eso es una repetición segura. Y si yo haciendo esto le doy demasiada retención, pues es un poquito de retoque y esa férula va a ir a boca, esa férula se va a colocar, ¿no? De la otra manera tendríamos que repetirla. Entonces siempre intento ir sobre seguro con el tema de la retención, haciendo pues lo que habéis visto en propiedades y lo que habéis visto en deformación, ¿de acuerdo? Esta sería mi manera de programar o de configurar el interior de la férula. Y ahora estamos en la fase del articulador virtual. Como os digo, estos son archivos de escáneres intraorales, ya tienen un aumento de dimensión vertical hecho y el software lo ve, no hay ningún contacto entre maxilar superior e inferior, y la distancia entre los dos en el punto más pequeño es de 2,128 milímetros. Yo le digo que la quiero conservar porque este aumento de dimensión vertical es constructivo, es lo que me han pasado desde la clínica, y lo que hago es, ¿veis? Como son de escáner intraoral y como no se le ha tomado ningún arco facial digital ni arco facial analógico convencional, lo que hago es articular virtualmente, rearticular virtualmente estos modelos en el icono este. Me sale un triángulo de Bonwell y con la ayuda del puntero incisal y el triángulo de Bonwell voy a colocar los modelos en la posición ideal según el triángulo de Bonwell, ¿de acuerdo? Recordad, lo vuelvo a repetir, normalmente hacemos diseños enseño a hacer diseños en el canal de YouTube de estructuras sobre implantes, estructuras cementadas, diseños de encía, todo lo que es un poco más prótesis para añadir dientes, y este quizás es uno de los primeros vídeos que hacemos de este estilo, de férulas de descarga. Vamos a hacer también vídeos de removible. Esto es sensaciones que a mí me funcionan y configuraciones que a mí me funcionan en el día a día. No quiere decir que lo utilicéis y a vosotros os vayan a ir perfectos. Yo, mis consejos los usaría como un estándar, un punto de inicio, y a partir de ahí customizar vosotros vuestra configuración para ajustarla a vuestro gusto. Es muy importante, ¿de acuerdo? Línea media en puntero incisal, sector posterior levemente elevado respecto al triángulo de Bonwell y, muy importante, seleccionar una tabla incisal angulada para que los movimientos dinámicos después de función, que le van a dar la función a mi férula de descarga, sean angulados y que desactiven o desocluyan el sector posterior en los movimientos de lateralidad, protrusión y retrusión.
Voy a seleccionar el Artex con la tabla incisal angulada, conservo la separación entre superior e inferior y aquí, si tuvieseis los dos modelos en máxima intercuspidación, aumentaríais la mordida para buscar ese espacio y tener espacio para la célula, ¿ok? El aumento de dimensión vertical, si los modelos estuviesen en máxima, estaría en esta fase de aquí. En este caso yo ya lo tengo, con lo cual voy a configurar mi articulador simulando los movimientos que estáis viendo en pantalla con el botón que figuraba en esta parte de aquí, del asistente del articulador virtual. Una vez configurado mi articulador, yo ya tengo mis modelos flotando en pantalla articulados virtualmente. Aquí lo podéis ver, en este caso el articulador está desactivado. Y ahora es momento de diseñar el perímetro de mi célula de descarga fijándome en el ecuador retentivo de mis piezas derivado del eje de inserción que le he dado en la segunda fase de mi asistente. Voy a empezar a diseñar como si de encía virtual se tratara. Como os he dicho antes, yo siempre intento tener una retención extra en este tipo de trabajos para no tener que repetir ningún trabajo y que en todo caso en boca se tenga que retocar un pelín, ¿de acuerdo? Y nunca me la juego y diseño una célula de descarga que vaya a ser extremadamente expulsiva y por ese motivo tenga que repetirla, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, he usado el ecuador de la pieza para pasar por encima de él y en esta parte palatina intento siempre pisar pues un punto ahí intermedio entre la encía y la línea yuxtagingival de mis dientes remanentes, ¿de acuerdo? Ahora ya vuelvo otra vez al diente y cierro el círculo con un doble clic. Fijaros, ecuador de la pieza, aquí en el sector anterior, pues para evitar una presión excesiva, una sensación de presión excesiva, he bajado por debajo del ecuador, ¿de acuerdo? Y en el sector posterior vuelvo a subir por encima del ecuador para ganar en retención. En sector palatino, en la parte interna, voy a la línea yuxtagingival y en el sector anterior un pelín por encima de la encía, ¿de acuerdo? Aquí en esta fase de aquí lo que voy a hacer es darle un grosor oclusal suficiente como para que mi férula de descarga diseñada de manera automática por el software contacte con el antagonista. Le voy a dar un grosor periférico más grande para que no tenga zonas delgadas y que no tenga demasiado trabajo en freeform después. Y suavizado para que no me queden montañas, para hablar sencillo y que todo el mundo lo entienda, muy exageradas. ¿Veis que queda muy agresivo? Para que se suavice todo mucho más. Y voy a aplicar esos cambios para ver qué me propone el software. Veréis que antes no tenía contactos oclusales, ahora sí que los tendré, ¿veis? Ya los tengo. Aquí los veis, ¿veis? Contactos oclusales, contactos oclusales, contactos oclusales. Menos trabajo para el freeform de después. El diseño libre, perdonad, aquí voy a tener que aumentar a mano, pero bueno, no me preocupa, ya veréis que tampoco requiere de mucha técnica ni de mucho tiempo. Y por último, en esta fase del asistente, iré a la opción zona posterior, me voy a quitar el antagonista para ver mejor y voy a marcar la línea distal de mis caninos, para que así el software automáticamente, aquí lo veis, alise la zona posterior y ya pues también me vaya marcando un poco más el trabajo y facilitando un poco más el trabajo en la siguiente fase de diseño, que sería la de funcionalizar mi férula de descarga. ¿De acuerdo? Aquí veis que los sectores posteriores están prácticamente planos y tengo bastante menos trabajo que antes en cuanto a buscar un punto de contacto oclusal de mi cúspide vestibular de los dientes posteriores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en esta fase yo normalmente hay diferentes maneras de hacerlo. Yo normalmente, pues mira, empiezo a aumentar ese sector anterior de la célula de descarga para que mis dientes superiores, perdonad, para que mis dientes inferiores contacten con esta tabla incisal para la guía incisal de desoclusiones, etcétera, etcétera. Con lo cual voy a empezar a añadir material en esta zona de aquí hasta que mis dientes inferiores contacten y me marquen estas marquitas, igual que esta zona de aquí, en el sector anterior. Voy a empezar a añadirle material.
Bien, como habéis podido ver, en el diseño libre, en el freeform, he intentado, como os decía, encontrar un contacto, un punto de contacto cruzal pues para todas mis piezas. En el sector posterior he intentado encontrar un punto de contacto en las cúspides vestibulares del sector posterior, tanto de los premolares como de los molares, eso en función de la escuela que tengáis pues para diseñar este tipo de prótesis. Hacerlo de una manera o de la otra es indiferente, en definitiva, como más te guste o como quieras o como te manden. Y yo, antes de recortar las interferencias cruzales de una manera dinámica, lo que voy a hacer es en la opción anatomía y en la opción pequeña reducir esa presión excesiva, esos colores rosas, rojos, amarillos, para que el agujero que haga el software no sea muy exagerado y no quede oprimiendo pues esos movimientos o bloqueando esos movimientos dinámicos cuando el sector anterior, cuando la guía anterior genere esos movimientos dinámicos al modelo inferior. ¿De acuerdo? Voy a ir reduciendo hasta evitar tener zonas de color amarillo y después de eso también le voy a pasar una goma, lo voy a suavizar todo un poco para evitar tener montañas, para evitar tener unas irregularidades de superficie exageradamente grandes en mi célula de descarga. ¿De acuerdo? Una vez he conseguido eso, una vez he conseguido contactos leves, como podéis ver, ¿sí? Oclusales, y una guía incisal relativamente marcada, si queréis marcarla más, la podéis marcar tanto en zona pequeña como en zona grande o añadiendo y quitando con la goma, ¿sí? Voy a ir a la opción adaptación y en la opción dinámica voy a recortar intersecciones. Y mi software automáticamente lo que hará es recortar esas intersecciones oclusales de una manera dinámica, teniendo en cuenta la tabla incisal a 30 grados, con lo cual generando unas desoclusiones en el sector posterior en esos movimientos de laterotrusión izquierda, laterotrusión derecha, protrusión y retrusión. Yo voy a suavizar extra estas zonas de aquí, buscando esos contactos de color azules. Suavizo y busco contacto de color azul y aquí voy a poder ver en las lateralidades si se generan desoclusiones posteriores o no se generan desoclusiones posteriores. La laterotrusión izquierda era la de antes, esta es la laterotrusión derecha, aquí podemos ver una guía canina y una desoclusión posterior total y también podemos ver las retrusiones o las protrusiones, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver absolutamente todos los movimientos dinámicos de mi software. Dependiendo de lo que nos guste, de lo que nos manden o de lo que normalmente hagamos, generaremos un tipo de guía incisal o otro. Pequeños y últimos retoques para terminar ya por último la férula. Y con esto en la siguiente fase el software adapta el interior de nuestra férula de descarga a los dientes de nuestro escáner intraoral. Aquí lo veréis ahora mismo. Como podéis ver en el vídeo tutorial de hoy, en Ceramil Experts hemos intentado ser lo más prácticos posible. Recordad lo que ya he repetido pues, durante esta sesión de formación. Esto es una iniciación al mundo del diseño de las férulas de descarga. No toméis estas configuraciones, estos parámetros como definitivos, como perfectos. Simplemente tomad esto como un consejo para iniciaros en el mundo de las férulas de descarga y a partir de ahí encontrar el setup, encontrar la configuración que a vosotros os vaya perfecta. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo os sirva de ayuda y si tenéis cualquier duda podéis dejar escrito en comentarios pues todas vuestras preguntas y las iremos resolviendo a medida que pase el tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.